No atendas. ¿Ya diste play? ¿Aquí? Ok. Amados hermanos, buena noche, que el Señor les bendiga. Eh, no sé cómo está la situación ahorita del volumen. Tú me dices si hay volumen. ¿Se escucha? Bueno, ok. Ya me están informando que todo está normal. Gracias al Señor. En esta noche, mis amados hermanos, para mí, pues obviamente es de mucha bendición el poder compartir la palabra del Señor. Queremos pedirle las disculpas por los contratiempos que tuvimos al inicio aquí con el audio, pero gracias a Dios ya todo está resuelto. En esta noche, mis amados hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor en relación a los enemigos que nosotros nos encontramos cotidianamente en la vida y que tienen una misión muy especial en contra de nosotros. Y estos enemigos, mis amados hermanos, son aquellos que se oponen a nuestra prosperidad. La palabra del Señor es amplia, es vasta, es muy enfática en manifestarnos que la promesa de nuestro Dios pues prácticamente refleja la voluntad de Él, y la voluntad de Él es que seamos prósperos. Cuando nosotros hablamos de prosperidad, entra un poco de cautela en cada uno de nosotros, ya que es una palabra que ha sido extremadamente adulterada. Es una palabra que ha sido sacada de contexto, mis amados hermanos, y pero el problema es que la palabra prosperidad se ha sacado del contexto de lo que es el concepto de nuestro Dios hacia nosotros. Y cuando nosotros hablamos de prosperidad, estamos hablando, mis amados hermanos, de la palabra eudó. Y la palabra eudó quiere decir eh, ayudar en el camino, lograr, alcanzar, ¿verdad? Y prácticamente, o la figura que nos da es una figura de triunfo, una figura, mis amados hermanos, de triunfar en todo aquello cuanto nosotros emprendemos en la vida. Y cuando hablamos de prosperidad o de alguien próspero, estamos hablando de una persona que se desarrolla, mis amados hermanos, favorablemente en todos los aspectos de su vida. Y al decir favorablemente, estamos hablando o estamos describiendo a la persona que la palabra del Señor en la tercera carta de Juan es descrita en el capítulo 1 y verso 2, donde dice: amado, yo deseo o ruego que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas salud, que tengas buena salud. Es importante que nosotros podamos entender lo que Juan le está diciendo a la iglesia del Señor, mis amados hermanos. Juan, en pocas palabras, está hablando de que la prosperidad es un anhelo de nuestro Dios para cada uno de sus hijos. Y por esa razón, por ser un anhelo de Dios para sus hijos, es atacada por parte del enemigo. Tiene enemigos, mis amados hermanos, la prosperidad que nosotros debemos de conocer. De tal cuenta que nosotros debemos de estar muy bien preparados para poder conocer cuáles son los adversarios a los que nosotros, mis amados hermanos, nos debemos de enfrentar para vencerlos y que no logren su objetivo. El objetivo de ellos es robar u obstaculizar, pues obviamente, nuestra prosperidad.
La prosperidad, mis amados hermanos, puede ser atacada desde dos aspectos. Y aquí quiero que pongan mucha atención. La prosperidad puede ser atacada desde el aspecto espiritual y puede ser atacada, mis amados hermanos, desde el aspecto almático. ¿A qué nos referimos con almático? Desde la mentalidad de la persona. Y estos son dos aspectos que nosotros no podemos descuidar. Son dos aspectos a los cuales le tenemos que tener mucha atención, mis amados hermanos, porque en el momento que nosotros menos pensamos, el ataque se está dando en el aspecto espiritual o simple y sencillamente se está dando en nuestro intelecto. Para poder alcanzar la prosperidad, mis amados hermanos, es importante que nosotros tomemos en cuenta las experiencias que en la palabra del Señor están descritas. Y la experiencia que nosotros podemos ver acá es la experiencia de las tribus de Israel a las que Dios les extendió su promesa de prosperidad. Y no solamente les extendió la promesa de prosperidad, sino que Dios ministró de su favor y de su gracia hacia con ellos, pero más sin embargo, en reiteradas oportunidades le fallaron a Dios. ¿Y cómo le fallaron a Dios? Le fallaron a Dios por la simple y sencilla razón de que no se aferraron a su promesa. Y la otra es porque se fueron, mis amados hermanos, tras otras imposiciones que pueblos paganos pues les inocularon, les ministraron por no aferrarse a la promesa que Dios les había dado. Y cuando Dios nos promete prosperidad a cada uno de nosotros, como le prometió a su pueblo Israel, mis amados hermanos, tenemos que encarar y tenemos que enfrentar varias adversidades, ya sean adversidades en el plano material o en el plano espiritual, que si nosotros las vencemos, va a ser posible que en nuestra vida nosotros alcancemos la prosperidad. La prosperidad es una promesa de Dios. La prosperidad es un anhelo de Dios vigente para todos nosotros. La prosperidad, mis amados hermanos, es algo maravilloso que Dios nos ha dado. Pero somos nosotros los que debemos obtenerla a través de pelear nuestra buena batalla en contra de los enemigos que se van a levantar en contra de la adversidad. Cuando el pueblo del Señor, cuando el pueblo de Israel no alcanzaba la prosperidad a la manera de Dios, mis amados hermanos, lastimosamente iban tras otras deidades, mis amados hermanos, y ellos querían ser prósperos a como diera lugar, no importando si la prosperidad venía en una forma pagana a través de estar bajo la cobertura, no de Dios, sino bajo la cobertura, mis amados hermanos, de ¿cómo se llama? De las deidades paganas, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros vemos las experiencias del pueblo de Dios en la palabra del Señor, tenemos que ir a lo que está descrito en el capítulo 1 del libro de Jueces y verso 1. Dios prometió a su pueblo, mis amados hermanos, hacerlo próspero, pero dejó claro que en Canaán, mis amados hermanos, la tierra prometida, estaban también los enemigos, 7 tribus cananitas. Y estos enemigos que se encontraban en Canaán eran los enemigos de su prosperidad, a los cuales deberían de vencer, obviamente, para ser prósperos. Y en Jueces 1:1 dice, después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Verso 2. Y el Señor respondió, Judá subirá. He aquí, yo he entregado el país en sus manos. Mire qué interesante. Estaban ya en el lugar. Josué había cumplido con o terminado de cumplir con la misión que Moisés no pudo culminar. La mesa, mis amados hermanos, estaba servida. ¿Qué era lo que había que hacer? Ir
y tomar posesión de esa tierra. Y para tomar posesión, obviamente, se tenían que hacer ciertas maniobras, ciertas acciones. Vuelvo a lo que estaba diciendo. Dios nos ha prometido la prosperidad, pero nosotros, mis amados hermanos, tenemos que ejecutar ciertas acciones para poder alcanzar esa prosperidad. Veamos lo que nos dice Deuteronomio capítulo 7, verso 1. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti muchas naciones, los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. El Señor está poniendo claro, mis amados hermanos, que la prosperidad hay que pelearla y que la prosperidad, por lo regular, siempre va a estar al frente de nuestra prosperidad, de tu prosperidad, de mi prosperidad, de nuestra prosperidad. Siempre van a haber naciones espirituales más feroces y más grandes que nosotros, más poderosos que nosotros, humanamente hablando. La prosperidad, mi amado hermano, la podemos alcanzar única y exclusivamente con la ayuda de Dios y en la manera de Dios. Ojo, estoy diciendo prosperidad, no estoy diciendo riqueza. La persona humanamente puede ser rica. La persona puede tener mucho dinero, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de prosperidad. Y prosperidad es lo que Dios le da a sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios están conectados en esta noche? Entonces, la razón por la cual, mis amados hermanos, debían de ser vencidas estas naciones, estos enemigos de la prosperidad, nosotros lo vemos en el verso 2 siempre del capítulo 7 de Deuteronomio. Y cuando el Señor, tu Dios, los haya entregado delante de ti y los haya derrotado, los destruirás por completo. Como dice, los destruirás por completo. Los enemigos de Dios, mi amado hermano, son enemigos. ¿Escuchó bien? Los enemigos de Dios son y seguirán siendo sus enemigos. No podemos hacer alianzas con los enemigos de Dios, aunque se disfracen de hijos de Dios. Y este es un error que la iglesia del Señor ha cometido. Los enemigos del Señor, mis amados hermanos, hay que derrotarlos y dice el Señor, los destruirás por completo, no harás alianzas con ellos, ni te apiadarás de ellos. Mi amado hermano, no podemos ser más buenos que Dios. Si nosotros pretendemos ser más buenos que Dios, vamos a meternos en problemas como se metió el pueblo de Dios y como se metió, mis amados hermanos, el rey Saúl. La advertencia que el Señor da es clara: no hacer alianza, no apiadarse de ellos, no contraer matrimonio con ellos, no dar hijas ni tomar de sus hijas. Sigue diciendo el Señor en advertencias: apartarán a los hijos de seguir a Dios, ¿verdad? O sea, al dar los hijos o dar las hijas a estas naciones o tomar de sus hijas, dice que van a apartar a los hijos de seguir a Dios para servir a dioses paganos. El Señor lo cierra diciendo: traerá tu destrucción por la ira de Dios. Mi amado hermano, cuando nosotros queremos ser prósperos, cuando nosotros queremos hacer realidad la promesa de Dios para nosotros, nosotros tenemos que tomar en cuenta estas advertencias, estas exigencias que Dios nos hace a todos y cada uno de nosotros como hijos de Dios.
Qué bonito decir, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Porque es una realidad y su palabra también es una realidad que sigue siendo la misma. Por lo tanto, sus advertencias siguen siendo las mismas para con nosotros. Amén, mis amados hermanos. Voy a seguir leyendo en el verso 3. Y no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Verso 4. Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses, entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y él pronto te destruirá. Qué terrible es todo esto. Cuando a uno no le dan una instrucción precisa, mis amados hermanos, uno corre el riesgo de equivocarse. Pero cuando Dios da instrucciones precisas a su pueblo, como lo podemos ver aquí en la palabra del Señor, nosotros no tenemos argumento, mis amados hermanos, para no hacer las cosas como el Señor nos las está mandando. Y dice en el verso 5, mas así haréis con ellos, derribaréis sus altares, destruiréis sus pilares sagrados y cortaréis sus imágenes de acera y quemaréis a fuego sus imágenes talladas. En pocas palabras, es la misma consigna el día de hoy para los hijos de Dios. Las instrucciones son precisas. Estamos llamados, antes de ser prósperos, a derribar, a destruir, a cortar y a quemar todo aquello que nos pueda, mis amados hermanos, estar trayendo una administración que no proviene de Dios. La prosperidad es un don, es un regalo de Dios. El pueblo que conoce a su Dios actuará y se esforzará. Qué bueno actuar, qué bueno esforzarse, pero ¿para qué? Para derribar, para destruir, para cortar y para quemar todo aquello que el enemigo quiera tener un ligamen con cada uno de nosotros. Esto, mis amados hermanos, es de suma importancia. ¿Por qué, mis amados hermanos? Veamos lo que dice en el verso 6. Porque tú eres pueblo santo, dígalo ahí en su casa, porque yo soy pueblo santo, porque yo soy pueblo del Señor, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo. Dígalo ahí, el Señor mi Dios me ha escogido para ser su pueblo. Miren, mi amado hermano, esta es una gran bendición para nosotros. ¿Y de dónde nos ha escogido el Señor? De entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Ese, mis amados hermanos, es un gran regalo para nosotros. Entonces, podemos deducir, mi amado hermano, si nosotros tenemos que derribar, si tenemos que destruir, si tenemos que cortar, si tenemos que quemar, si tenemos que cortar relación con altares, con pilares sagrados, con imágenes de todo tipo y con ídolos, mis amados hermanos, pues simple y sencillamente podemos concluir que la prosperidad tiene mucho que ver con la santidad. Alguien que no es santo, mis amados hermanos, puedo decir que no es próspero. Puede ser rico, pero no próspero. Y no es lo mismo rico que próspero. Amén, mis amados hermanos. ¿Qué fue lo que le ofreció Satanás, el tentador, el desafiante tentador al Señor? Si postrado me adorares, todos estos reinos del mundo, ¿qué dice? Te daré todas estas riquezas. No le dijo te voy a hacer próspero. Le habló de riquezas, no de prosperidad. Amén. Entonces, no debemos de permitir mezclas para que la prosperidad, mis amados hermanos, no se desvíe de nuestras vidas. La prosperidad existe y por causa, mis amados hermanos, de la prosperidad, escúchelo muy bien, existen los enemigos que se oponen a que nosotros poseamos la bendición de la prosperidad. Esto, mis amados hermanos, es un punto culminante.
donde nosotros debemos de saber que ¿cómo se llama? Prosperidad tiene enemigos específicos. La pregunta que nos surge ahora es, ¿por qué Israel, estando en la tierra prometida, no alcanzó la prosperidad? Esta es una pregunta que todos nos hacemos muchas veces. ¿Pero por qué, Señor, si tengo tantos años de estar yendo a la iglesia, tengo tantos años de ser cristiano y no soy próspero? Salud. ¿Por qué no era próspero Israel? Simple y sencillamente porque no cumplió lo que Dios ordenó y lo que Dios dejó como una tarea no negociable en su realización. Los mandatos de Dios, mis amados hermanos, debemos de tener claro que son no negociables. Si usted quiere negociar, mi amado hermano, usted ya perdió. Al momento que usted quiera negociar lo que Dios ha instruido, mi amado hermano, como una instrucción, como un mandato, como una orden, automáticamente ahí nosotros estamos entrando en rebeldía. ¿Se acuerda que el domingo hablamos de las manifestaciones de las rebeldías? ¿Qué pasó con el pueblo? Se mezcló, no destruyó ni acabó con el adversario de su prosperidad. Al contrario, hizo alianzas. Cuando nosotros vamos, aquí en Jueces capítulo 1, verso 21 y 22, la palabra del Señor dice, pero los hijos de Benjamín, ¿los hijos de quién? De Benjamín, no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Así que los jebuseos han vivido con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. De igual manera, la casa de José subió contra Betel y el Señor estaba con ellos. Si nosotros trasladamos esto que acabamos de leer, de que los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos, mis amados hermanos, sino que hicieron alianza con ellos, si nosotros trasladamos esto al mundo espiritual, mis amados hermanos, esto es grave. Es como que si nosotros aceptáramos quedarnos con un ente espiritual de las tinieblas que el Señor nos ha revelado y nos ha ordenado que expulsemos de nuestro ser. Miren la gravedad de esto. Si usted tiene un espíritu inmundo que le está haciendo la vida imposible, que el Señor se lo revela, que el Señor le manifiesta su poder y su autoridad para que usted renuncie y rompa todo ligamen con ese espíritu inmundo. Pero que usted diga, no, mejor me quedo con él. Eso es lo que Benjamín, la tribu de Benjamín, hizo al momento de no expulsar a los jebuseos. Desobedeció y, mis amados hermanos, la consecuencia que tuvo para todo esto fue terrible. Sigamos viendo a la luz de la palabra de Dios estos enemigos de la prosperidad. Acompáñeme ahora siempre en el capítulo 1 del libro de Jueces al verso 27 al 36, donde la palabra dice, y yo quiero rescatar donde dice, pero Manasés no tomó posesión de Bet-Seam y sus aldeas, ni de Taanac y de sus aldeas, ni de los habitantes de Dor y sus aldeas, ni de los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni de los habitantes de Megiddo y sus aldeas. Y los cananeos persistían en habitar en aquella tierra. ¿Qué fue lo que pasó acá? Usted puede leer completo, yo por tiempo no lo voy a leer todo, pero usted puede leer desde el verso 27 al verso 36. Vemos que la tribu de Manasés, mis amados hermanos, no hizo lo que tenía que hacer. Y cuando nosotros vamos a la etimología de la palabra Manasés, Manasés quiere decir el que hace olvidar. Se le olvidó la promesa. Hizo caso omiso
no expulsó cosas que estaban supuestas, mis amados hermanos, a hacer, pero él las olvidó de su mente. Estaba preso prácticamente en sus pensamientos. Y mi amado hermano, yo le pido al Señor en esta noche que venga a poner de su espíritu en cada uno de nosotros, para que en la fortaleza de su espíritu, nosotros, mis amados hermanos, podamos estar en plena convicción, en plena sintonía con el Espíritu del Señor, para lo que Él nos está diciendo en esta noche, nosotros podamos hacerlo una realidad. Expulsar todo aquello que el Señor nos ordena expulsar. Miremos lo que sigue diciendo. Efraín tampoco expulsó a los cananeos. Aquí vamos viendo, viendo la tribu de Benjamín, la tribu de Manasés, la tribu de Efraín, que no expulsó a los cananeos. En Jueces 1:29 al 36 dice, tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Geser, y los cananeos habitaron en medio de ellos en Geser. Zabulón no expulsó, aquí está describiendo a otra tribu. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón ni los habitantes de Nalaal, de manera que los cananeos habitaron en medio de ellos y fueron sometidos a trabajos forzosos. Mire, mi amado hermano, por no hacer caso, fueron sometidos a trabajos forzosos. ¿Y qué quiere decir la etimología de el nombre Efraín? La etimología de la palabra Efraín quiere decir, mis amados hermanos, el que es doblemente fructífero. ¿Pero qué pasó por no haber expulsado? Fue sometido a trabajos forzosos. José dijo en Egipto, mis amados hermanos, Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi miseria. Mire qué sentencia más maravillosa. Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi miseria. Porque ahí tuvo que haberse dado el espacio de batalla para que José fuera próspero a un costo muy alto. Y hoy en día la gente quiere ser próspera de la noche a la mañana, pero no quiere ser próspera, quiere ser rica. Quiere tener posesiones en un 2x3 y por eso se mete a muchas cosas, aún dentro de la iglesia. Tenga cuidado, en la iglesia o a la iglesia llegan muchos cazadores. No estoy diciendo a la iglesia nuestra, pero puede ser que llegue alguno, en todas las iglesias. Llegan cazadores que tienen la misión, mis amados hermanos, de ir a ver a quién bajan para enriquecerse, a quién saquean, a quién le quitan el botín. Efraín quiere decir doblemente fructífero, pero cananeo quiere decir, el habitante de Cananeo, la etimología de la palabra cananeo quiere decir mercader, un materialista, porque aquel que negocia, que hace transacciones, que hace contrataciones con mercaderías, es un materialista, es el que hace transacciones. Entonces, cuando nosotros vemos acá lo que dice que Efraín no expulsó a los cananeos y fue sometido a trabajos forzosos, podemos decir que Efraín, el doblemente fructífero, no expulsó al espíritu materialista del territorio que le había sido asignado para ser próspero. La pregunta en esta noche es, tú que has sido llamado a ser doblemente fructífero, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás en escasez? ¿Estás en calamidad? ¿Estás en tribulación? ¿Qué es lo que no has expulsado? ¿Qué es lo que te ha ordenado el Señor que hicieras y no lo has hecho? En esta noche el Señor no te está regañando. En esta noche el Señor te está redarguyendo, te está recordando, te está trazando la ruta nuevamente. El Señor regresó hacia donde tú te quedaste para jalarte hacia adelante, pero decirte, para seguir avanzando hacia la prosperidad, tienes que hacer esto
y esto. Amén, mi amado hermano. Las consecuencias, mis amados hermanos, de no tomar en serio los mandatos de Dios, nosotros los vemos reflejados en Jueces capítulo 2, versos del 1 al 3. Y mire cómo dice acá: el ángel del Señor subió a Gilgal, a Boaquín, y dijo: yo os saqué de Egipto y os conduje a la tierra que había prometido a vuestros padres. Y dije: jamás quebrantaré mi pacto con vosotros, y en cuanto a vosotros, no haréis pacto con los habitantes de esta tierra. Sus altares derribaréis, pero vosotros no me habéis obedecido. Como dice, pero vosotros no me habéis obedecido. Pregunta entonces: ¿qué es esto que habéis hecho? Por lo cual también dije: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestro costado, y sus dioses serán lazo para vosotros. Y qué terrible. Miren, mi amado hermano, yo en palabra profética escuché en una administración muy especial que hubo del hermano Norman con el profeta, con un profeta. Sí, pero no. El Señor dijo: ¿qué han hecho? El Señor reclamándole a la iglesia de Guatemala: ¿qué han hecho? Y empezó a decir: le han entregado la nación a esta Jezabel años atrás. Tanto he luchado, dijo el Señor, para traer la libertad a este pueblo, a esta nación. ¿Qué han hecho? Y entonces dice: como consecuencia de lo que han hecho y de haber entregado nuevamente a la nación. Y el Señor mandó un juicio, habló de un juicio, pero también dio la salida a través de la humillación que la iglesia debía de hacer. Y porque la iglesia se humilló por la misericordia de Dios y su gracia, no vino ese juicio sobre nuestra nación. Pero ahora estamos en una situación muy similar o quizá peor. ¿Por qué? Por no haber obedecido. Y ahora miro muchas banderas que el Señor había eliminado. Y ahora las miramos por todos lados. Tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado. Los dejaron habitar, por consiguiente, se convirtieron en espinas en sus costados y sus dioses se convirtieron como lazos. ¿Quiénes fueron estos? Los enemigos de la prosperidad. Y entonces surge la pregunta: ¿qué es una espina en el costado? Una espina en el costado, mis amados hermanos, es un aguijón en la carne. Y sabemos que un aguijón en la carne, de acuerdo a lo que Pablo dijo, es un mensajero de Satanás, un espíritu inmundo. Es un neuma catartos. Si usted va, puedes leerme, por favor, mija, segunda carta de Corintios, capítulo 12, verso 7. Sí, recio, por favor. Segunda de Corintios 12, 7. Voy a leer la nueva Fuerte. latinoamericana. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que abofetea, para que no me enaltezca. Un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca. Mire qué tremendo esto, mi amado hermano. Un aguijón en la carne es un mensajero de Satanás, es un ataque constante, mi amado hermano, de un neuma catartos, de un espíritu inmundo. ¿Con qué objeto? Con el objeto de estorbar la prosperidad, mi amado hermano, para robar la felicidad, para robar la unidad, para robar la libertad, para robar la sanidad,
para robar la paz, para robar los verdaderos elementos que hacen a una persona próspera. La sentencia de Dios es puntual. Vuelvo a leer. Por lo cual también dije, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestro costado, y sus dioses serán lazo para vosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué fue lo que dejaron de hacer las tribus? Expulsar a los enemigos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Expulsarlos. Lo que significa entrar a una batalla espiritual por tú, por mí, por nuestra prosperidad. Y si el Señor está con nosotros, ¿será que es una difícil labor? Humanamente sí. Pero si nosotros entramos en la disciplina del reino, si nosotros entramos en el entendimiento y en la obediencia y en la santidad, ten por seguro, mi amado hermano, que ese aguijón en el costado y ese lazo que significa tener al enemigo haciéndonos un boicot de la prosperidad, va a llegar a su fin. Amén, mis amados hermanos. Entonces, veamos entonces cuáles son esos enemigos. Los enemigos de la prosperidad, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, son 7 enemigos. En primer lugar están los heteos. ¿Y cuál es la especialidad de los heteos? Los heteos, mis amados hermanos, eran especialistas en sembrar terror y temor. Los heteos son descendientes de Cam. ¿Se acuerda que los hijos de Noé era Sem, Cam y Jafet? Y de la línea de Cam viene un heredero que se llama Et. Y Et quiere decir terror. De ahí la palabra heteos. En pocas palabras, podríamos decir los terroríficos, los terroristas, los que infunden miedo, que van en contra del amor de Dios. Mire qué carta de presentación. En segundo lugar, tenemos, mis amados hermanos, a los jerjeseos. ¿Quiénes son los jerjeseos? Son habitantes de arcilla. Y la arcilla, mis amados hermanos, es un suelo fangoso, es un suelo inestable. Por lo tanto, los jerjeseos representan a los almáticos inestables. Los jerjeseos son aquellos que provocan la inestabilidad en, mis amados hermanos, los hijos de Dios. Veamos cuáles son los terceros. El enemigo número 3, los amorreos. Los amorreos son los que representan el orgullo, representan la vanagloria, y el orgullo y la vanagloria se levantan en contra de la humildad y la dependencia que debemos tener del Señor. ¿Por qué no se obedece? Por orgullo. ¿Por qué no se hace lo que Dios mandó hacer? Por vanagloria. ¿Y qué es lo que hace eso? Quitarnos la capacidad de humillarnos y de decir y de reconocer que necesitamos de Dios. Mi amado hermano, yo necesito de Dios. Yo no sé qué haría si Dios no se manifiesta en mi vida. Y el amorreo, mi amado hermano, es el orgullo y la vanagloria que impide que nosotros reconozcamos que tenemos necesidad de Dios. Mucho pueblo, mi amado hermano, no vuelve al Señor por orgullo. Mucho pueblo se separa del Señor y no quiere volver porque el orgullo y la vanagloria les ha ganado territorio. Es algo que nosotros, mis amados hermanos, debemos de considerar. Estos enemigos de la prosperidad son altamente peligrosos. ¿Cuántos pueden
poner amén ahí en el chat. Comparta esta transmisión, mi amado hermano, comparta este estudio. Este estudio puede ser de mucha bendición para muchas personas que usted ni siquiera se imagina. Comparta, así como usted comparte noticias o cualquier cosa, comparta esto que es palabra de vida, palabra de prosperidad, mi amado hermano. El cuarto enemigo es el cananeo o los cananeos. Los cananeos, mis amados hermanos, son traficantes y en ellos se manifiesta el amor al dinero. ¿Qué es lo que hacen los traficantes hoy en día? No tienen misericordia. Hay traficantes de personas, hay traficantes de órganos, que no les importa despedazar un cuerpo de un niño con tal de hacer dinero. El cananeo lo que hace es hacer a Dios, o sea, va en contra de que nosotros hagamos a Dios nuestra prioridad. Pone a Dios en último lugar. Quita la dependencia que nosotros debemos tener de nuestro Dios. El quinto enemigo es el fereceo. El fereceo, mi amado hermano, es un conformista. Va en contra de la doctrina, va en contra del crecimiento espiritual, va en contra del conocimiento de Dios. Cada uno de estos temas, mis amados hermanos, es un tema digno de empezar, de estudiar cuáles son sus características y cómo combatirlo específicamente cada uno de ellos. Pero por el tiempo que tenemos corto en esta noche, aunque hoy empezamos como 10 minutos después, vamos a tener un poquito más de tiempo. El enemigo número 6 son los heveos. Y los heveos son engañadores. Y los heveos es aquel pueblo, aquella tribu que en donde se manifiesta el espíritu de error y tienen como objetivo atacar el discernimiento. Van en contra del discernimiento que Dios ha delegado a través de los frutos, de los dones del espíritu a su iglesia. Tenga cuidado con los heveos. Y el séptimo son los jebuseos. Los jebuseos son los enemigos del lado derecho de Dios. ¿Qué es lo que nosotros encontramos a la diestra de Dios? La honra. Dice que el Señor exaltó a Jesucristo a lo sumo y lo sentó donde en lugares celestiales a la diestra del Padre, los lugares de honra. Y aquí es donde yo quiero detenerme un poquito, mi amado hermano, en estos jebuseos. Se recuerda que leímos de Benjamín, que quiere decir Benoni, la mano derecha, quiere decir hijo de mi diestra. Benjamín no expulsó a los cananeos, o a los jebuseos, perdón. Y eso lo vemos nosotros descrito en Jueces 1, 21 y 22. Lo vimos anteriormente. Benjamín representa el lado de la bendición, el favorecido. Y todos los que somos hijos de Dios, mis amados hermanos, hemos sido trasladados de la parte siniestra, de la parte izquierda, de las tinieblas, a la luz, a la diestra del Padre, a la derecha del Padre. Por favor, no vaya a pensar que estoy hablando de derecha. Estoy hablando de política, perdón. Que estoy polarizando o confrontando derecha e izquierda políticamente. No, estas no son ideologías humanas. Estamos hablando de bendición, de la esfera espiritual, las tinieblas contra la luz, la bendición y la maldición. De tal manera que Benjamín, mis amados hermanos, el que estaba llamado, el que quiere decir el lado de la bendición, no expulsó al jebuseo. Los benjamitas, la mano derecha de Dios, mis amados hermanos, no hizo el trabajo que tenía que hacer. ¿Y qué era lo que tenía que hacer?
Pues simple y sencillamente, mis amados hermanos, hacer lo que nosotros nos corresponde. Porque si nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, ahora nosotros somos benjamitas porque estamos en la diestra del Dios Todopoderoso. Y entonces debemos de expulsar a los jebuseos. Jebuseo, mi amado hermano, quiere decir aquel que ataca la prosperidad. Es una nación que la ataca con una peculiaridad muy especial. Se han hecho llamar espiritualmente los enemigos del lado derecho de Dios. Y cuando nosotros vamos a la etimología y a la concordancia Strong, Jebús está en la concordancia bajo el número H2982, que quiere decir un lugar trillado o lugar para pisotear o donde se pisotea todo, un lugar para hollar, un lugar para envolver, un lugar para despreciar, un lugar, mi amado hermano, para hacer abominable las cosas y para hacer sucias las cosas. En pocas palabras, pisotear, la característica de Jebús es pisotear a los que tienen la promesa de la prosperidad y trillarlos. ¿Cómo se trilla el trigo? A través de un proceso doloroso, donde es pisoteado, donde tiene que ser pasado, mi amado hermano, ¿cómo se llama? Una especie de arado, pero con púas para trillar el trigo. Es un espíritu que nosotros debemos comprender cómo opera. Cuando la palabra del Señor nos dice acerca de Jebús, que eso quiere decir pisotear, él pisotea nuestra prosperidad, quiere decir pisar repetidamente de manera violenta para estropearlo o para romperlo. En pocas palabras, ¿qué es lo que hace Jebús? Pisotear, estropear y romper nuestra prosperidad. Humillar o despreciar a alguien, tratar a una persona o cosa de mal modo, o de un modo inconsiderado, o de un modo injusto, humillando, ¿verdad? Utilizar algo con exceso. Pisotear quiere decir machacarlos tantas veces para deformar su originalidad. En pocas palabras, roba la identidad de hijos de Dios como un pueblo próspero. El espíritu del jebuseo es el que pone topes a las personas y no las deja crecer, no las deja ser promovidas, no las deja ser prosperadas. Tiene la especialidad de acusar, de condenar y de separar. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Si tú has estado siendo, mi amado hermano o mi amada hermana, si tú has estado sufriendo, experimentando algún tipo de acusación, de condena, si te han quitado privilegios, si has perdido la gracia que Dios te ha dado, si tú merecías ser prosperado y no fuiste prosperado, si tú merecías ser promovido, o si tú, ¿cómo se llama? Merecías crecer en algo que estabas haciendo y no ha pasado, es porque el espíritu jebuseo, el espíritu de Jebús, te está acusando, te está pisoteando. Pero hoy vamos a empezar a ver cuál es el antídoto para todo ello. La palabra del Señor nos habla en Romanos capítulo 8, verso 1, donde nos dice, por consiguiente, no hay ahora, en otras versiones dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Si tú estás en Cristo Jesús, tienes el derecho legal, porque escrito está, para romper con toda acusación, con toda condenación, con toda humillación, con toda, ¿cómo se llama? Hostigamiento que el enemigo está haciendo sobre tu vida, mi amado hermano,
porque escrito está que si tú estás en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación que pueda prosperar en contra de ti. Esto en el contexto de que tú estás viviendo una vida en santidad. Esto es bien importante hacerlo mencionar. Ahora, ¿cómo opera Jebús? Jebús, mi amado hermano, opera de la siguiente manera. Cuando el enemigo, mi amado hermano, quiere pisotear a alguien, quiere trillarlo, cuando el enemigo quiere deshacer todo aspecto que tenga que ver, mis amados hermanos, ¿cómo se llama? Con la prosperidad, realmente nosotros tenemos que tener claro que el enemigo va a utilizar nuestro pasado para hacernos quedar estancados. La potestad de esta que opera a través de Jebús, mis amados hermanos, perdón que me esté meneando mucho, mis amados hermanos, que tengo un poquito de incomodidad en mi espalda, entonces por eso hice una mala fuerza y por eso me estoy meneando un poquito a cada rato. Esta potestad lo que hace, mis amados hermanos, es condenarnos, acusarnos, tratar de mantenernos ligados a las cosas pasadas en las cuales quizá se abrió puerta a través de un pecado o a través de una falta, de una transgresión, etc. Lo que quiere hacer esta potestad, mis amados hermanos, es condenarnos de cosas negativas, de fallas, de errores, de pecados, de situaciones dolorosas que nos han causado mucho daño o que hicimos mucho daño y que queremos olvidarlo y sacarlo de nuestra vida. Pero el enemigo, pues a través de esta potestad, mi amado hermano, no nos deja que nosotros nos despejemos de todo ello, ¿verdad? Ninguno de nosotros va a poder pelear contra este enemigo, mis amados hermanos, que nos impide la prosperidad, si nosotros no sabemos construir una vida propia trabajando a la manera que Dios quiere que nosotros trabajemos con nuestro pasado. Debemos de trabajar con nuestro pasado. En los estudios del día miércoles, que estamos viendo la sanidad interior, mis amados hermanos, estamos viendo la sanidad interior y la conciencia, lo vimos el día miércoles. Es importante que nosotros tengamos claro que debemos de restaurar cualquier situación que no ha sido restaurada o saldada en nuestro pasado, porque el enemigo va a venir a sacar materia prima para causarnos daño. La liberación, mis amados hermanos, nos hace libres de este trillado que hace Jebús, que trae el enemigo con la materia prima de nuestra vida pasada. Jebús quiere frustrarnos para que renunciemos a la manera de Dios y que busquemos, así como lo hizo el pueblo de Israel, a la manera del mundo. Ser, entre comillas, próspero, aunque sea por otro medio que no sea Dios. Ten cuidado. Ese es el error más grande. Es necesario para ser próspero expulsar al enemigo que tenemos que expulsar de nuestro territorio. Amén, mis amados hermanos. Ahora sí, Dios quiere que nosotros alcancemos la prosperidad. Y por esa razón, el enemigo, sin excepción sobre nuestras vidas, mis amados hermanos, tratará a toda costa de pisotearnos y de trillarnos con los eventos de nuestra vida. Vuelvo al tiempo. Todos estamos relacionados con tres momentos existenciales. Nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. O nuestro futuro, nuestro presente y nuestro pasado, presente y futuro. El jebuseo trilla vuestra vida, mis amados hermanos, en el presente. ¿Qué quiere decir con trillar? Nos pisotea en el presente. Nos está pisoteando el día de hoy utilizando nuestro pasado. Haciendo que seamos rehenes en el presente de nuestro pasado, dejando carente las expectativas, mis amados hermanos, de lo que va a ser nuestro futuro. Por eso es importante que nosotros trabajemos con nuestro pasado.
Vuelvo a decir, Dios quiere que trabajemos y que alcancemos nuestra prosperidad. Pero el pasado, como lo hemos dicho ya mucho tiempo, es un tiempo que ya vivimos, un tiempo que no existe, que solo está en nuestra mente, pero es como un libro de consultas donde podemos aprender y corregir muchas de nuestras actitudes. Lo que debemos de hacer, mis amados hermanos, es aprender a trabajar con nuestro pasado. El problema, mi amado hermano, es que la gente no sabe trabajar con su pasado. Por ejemplo, la diferencia que existe entre un viejo y un anciano. ¿Cómo así? El viejo es la persona que vivió muchos años, pero no aprendió nada de la vida. Mientras que el anciano es uno que aprendió por lo que ha vivido. Es una persona madura. Entonces nosotros debemos de aprender a trabajar, mis amados hermanos, con nuestro pasado. Como también debemos de trabajar con nuestro presente. El presente, mi amado hermano, es el tiempo existente con el que contamos y es nuestra responsabilidad cómo lo vamos a usar. ¿Queremos ser prósperos los últimos días de nuestra vida? No esperemos a que lleguen los últimos días de nuestra vida. Tenemos que empezar a trabajar desde hoy, desligándonos de nuestro pasado. Dependiendo cómo manejamos nuestro pasado, así será de fructífero nuestro presente. Si alguien no trabaja su pasado, mis amados hermanos, entonces su presente se va a convertir en su pasado. No es un juego de palabras, es una realidad. Nadie puede tener un buen presente de disfrute, mis amados hermanos, si su pasado lo está persiguiendo constantemente. Los jebuseos, en pocas palabras, lo están pisoteando, lo están trillando. Ahora, ¿cómo se destruye a los jebuseos? Trabajando con nuestro pasado, como dijimos. La actitud correcta del presente es no dejar que el jebuseo se levante y que empiece a dañar nuestro tiempo de vida. ¿Qué podemos decir del futuro? El futuro es la última etapa de nuestro tiempo y aún no existe, pero sí podemos hacer que el futuro venga hacia nosotros. ¿Y cómo va a ser que venga? Va a venir de tal manera de beneficios, de cumplimiento, de promesas, de prosperidad. Sí, y solo sí, mi amado hermano, si en tu presente tú te libraste de tu pasado, de los jebuseos. Y Dios creó al hombre sin pasado para que su presente limpio sea próspero como consecuencia de la convivencia diaria con Dios. Y esto pues obviamente nos va a permitir a nosotros tener un futuro lleno de bendición. Es importante cómo creó Dios al hombre. Lo creó sin pasado. Lo creó sin pasado. Lo creó sin ancestros. Lo creó, pues los ancestros del hombre, bueno, sí lo creó con ancestros. El ancestro divino, la esencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Limpiar nuestro pasado para que nuestro presente sea santo, sea próspero y que nosotros, mis amados hermanos, siendo prósperos, podamos dar y nunca nos va a faltar. Amén. Ahora, ¿qué buscan los jebuseos? Vamos a ir corriendo un poquito más. Pues simple y sencillamente presionar a las personas en el presente con su pasado para que sientan lo siguiente: que no puedan superar su pasado, que se sientan derrotados, que se sientan cansados de esto, que se sientan débiles, que se sientan tirados en el piso, machucados, trillados, que sientan como una nube pesada sobre ellos y que puedan decir ellos y que puedan concluir: de esto nunca saldré. Cuando alguien no puede salir de su pasado, mis amados hermanos, se convierte en rehén de su pasado. Para eso apareció Cristo Jesús, para deshacer las cosas del enemigo. Dios quiere que seamos sanos, quiere que seamos libres del pasado, para que nuestro pasado ayude a otros a ser libres, mis amados hermanos, a ser restaurados y a ser plenos. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos demanda? Lo que Dios nos demanda es vencer. ¿Y cómo vamos a vencer?
haciendo lo que la palabra del Señor nos dice. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versos 26 y 28. Pues considerar, hermanos, considerar vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne. Como dice, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. Mire qué maravilloso. Tenemos las herramientas para vencer. Y si esto fuera poco, mi amado hermano, en Isaías 58:12, la palabra del Señor, en la versión de la Biblia Jerusalén 1998, nos dice: reedificaremos o reedificarán de ti tus ruinas, las ruinas antiguas. Levantarás los cimientos de pasadas generaciones. Mire qué interesante esto. Levantarás los cimientos de pasadas generaciones, se te llamará reparador de brechas y restaurador de senderos frecuentados, transitados. Mire, mi amado hermano, eso es lo que el Señor quiere que seamos para que nosotros seamos prósperos y que nosotros podamos llevar la prosperidad a muchos al ministrarles de nuestro Dios Todopoderoso. Verso en Isaías 61:4, en la versión de la Biblia Nácar Polunga. Ellos reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos del pasado. Restaurarán las ciudades asoladas, los escombros de muchas generaciones. Mire, mi amado hermano, qué maravillosa es esta palabra. Entonces, con esto que acabamos de ver, vamos a hacernos la última pregunta. ¿Cómo debe ser el presente de aquella persona, de aquel hijo de Dios que venció al Jebuseo? En primer lugar, el que se levantó de su pasado, mis amados hermanos, y ya no deja que el Jebuseo lo use trillando su prosperidad, vivirá así su presente. Mire cómo lo va a vivir, de acuerdo a lo que dice Job, capítulo 11, versos 16 y 19. Porque olvidarás tu aflicción, como aguas que han pasado, la recordarás. Tu vida será más radiante que el mediodía, y hasta la oscuridad será como la mañana. Entonces confiarás, porque hay esperanza, mirarás alrededor y te acostarás seguro. Descansarás y nadie te atemorizará, y muchos procurarán tu favor. Eso es lo que Dios quiere que tú vivas, siendo próspero. Que el pasado quede atrás. La aflicción en la que viviste quede borrada. Y la persona que a todo le mira a defecto es una persona que es esclava de su pasado. Pero el que ya olvidó su aflicción del pasado, mira todo desde una perspectiva diferente. Este es el que venció el trabajo de oposición del Jebuseo. El Jebuseo, mi amado hermano, es el enemigo más peligroso de nuestra prosperidad. El enemigo que quiere que tú no te pares, que tú no te pongas erguido, que tú no tomes fuerza, que tú todo lo mires en forma material. Y quiero terminar con esto. Prosperidad, mi amado hermano, no es tener oro o plata. Y cuando nosotros vemos el relato descrito en el libro de Hechos, capítulo 3, versos 2 al 8, donde dice que había un hombre cojo desde su nacimiento al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosnas a los que entraban en el templo. Viendo a Pedro y a Juan, iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto a Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. ¿Qué quería él? ¿Riqueza o prosperidad?
Pero Pedro le dijo, no tengo riqueza, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo, ¿qué era lo que tenía? Prosperidad. De lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, ¿de dónde lo agarró? De la mano derecha. Lo puso, lo sacó de las tinieblas, de la parte de la siniestra, lo pasó a la diestra. Lo levantó y al instante sus pies, sus tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba, entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Y eso es lo que en esta noche yo le pido a mi Dios Todopoderoso, que a través de su Santo Espíritu pueda traer sobre ti esa prosperidad. No tengo ni oro ni plata, pero de la prosperidad que tengo en el Señor, yo te ministro y te doy esa prosperidad que viene del cielo, para que en este momento empiecen a fortalecerse tus pies, tus tobillos, que cobren fuerza y que de un salto te pongas de pie y empieces a caminar, no en la riqueza, sino en la prosperidad que tu Dios Todopoderoso tiene preparada para ti. ¿Por qué? Porque como dice Jeremías 29:11, porque yo sé de los designios que tengo sobre vosotros, dice el Señor, designios de paz, no de aflicción, para darle la libertad que es el objeto de vuestra expectación. Y Padre, en esta noche yo vengo a darte gracias por este pueblo tuyo, Señor. Yo vengo a bendecirlo, mi Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vengo a declarar, Padre, que la tierra prometida, Señor, es tu reino, mi Dios. Que la tierra prometida, Señor, es a través de la palabra, Señor, que tú nos has dado. Gracias por la salvación, Señor Jesús. Gracias por ser obediente al Padre, por no escatimar tu deidad, por experimentar el proceso de la kénosis con el objeto de vaciarte para hacerte hombre, para que se pudiera cumplir lo que está escrito. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Verbo se manifestó entre nosotros. Y para eso se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Y en esta noche yo vengo a deshacer las obras del enemigo a través de la autoridad, del mandato, de la delegación que Cristo Jesús delegó sobre su iglesia. Vengo a declarar que toda obra de los 7 enemigos de la prosperidad, que toda obra, mi Dios bendito, que haya hecho el eteo, el gergeseo, el amorreo, el cananeo, el fereceo, el heveo y el jebuseo, Señor, sobre tus hijos, Padre Santo, robándoles su prosperidad. Hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús vengo a declarar que sus ojos, Señor, espiritualmente, Señor bendito, son limpios, mi Dios. Porque el enemigo le puso una falsa imagen de prosperidad a través de las riquezas, por medio de las cuales los sedujo y fueron, mis hermanos, quizás, Señor, en idolatrías muy encubiertas, Padre Santo, tras las riquezas. Mas hoy, como ese cojo que estaba en la puerta de la hermosa, Señor, que esperaba, tenía una expectativa, Señor, de tener algo. Su expectativa era la riqueza, pero Pedro y Juan, Señor, le dieron algo mejor. Le dieron no una expectativa, sino le ministraron lo que tenía, y lo que tenían ellos era prosperidad. Amado, tú que estás del otro lado de esta transmisión, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma, porque así está escrito. Y vengo a declarar que todo arraigo que el enemigo te haya puesto, que estos 7 enemigos te hayan puesto, que todo arraigo que el enemigo haya puesto, que Jebús haya puesto sobre tu riqueza, sobre tu prosperidad de parte de Dios, hoy vengo a declarar que es desarraigado todo eso, Señor, que es desarraigada esa riqueza de los terrenos y de los dominios de las tinieblas, para que juntamente contigo sea trasladado a tu tierra de bendición, para que tú, agarrado de tu Señor Jesucristo, que lleno del Espíritu Santo y con el agradecimiento que le debemos al Dios Todopoderoso, a nuestro Padre,
tú puedas ser próspero en todo lo que hagas, en todos tus proyectos, en medio de adversidades, en medio de todo lo que está pasando en nuestra nación. Que tú seas próspero, que tus descendencias sean prósperas, que tus hijos, que tus nietos, que tus bisnietos, que tus generaciones sean prósperos. Ya no van a ser trillados por el jebuseo, ya no van a ser trillados tus riquezas, tus campamentos, tus tierras, tus bienes, no van a ser trillados por Jebús, sino que al contrario, van a ser prósperos tus campos, van a ser prósperos, como dice Deuteronomio, el fruto de tu vientre, el fruto del vientre de tus bestias, todo lo que hagan tus manos va a ser bendito por la diestra del Dios Todopoderoso. Gracias te doy, mi Dios, en esta noche por tus hijos, mi Dios. Hoy, Padre Santo, los bendigo, mi Dios, y los declaro en prosperidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mi amado hermano, quisiera haber tenido más tiempo. El tiempo siempre me gana, pero mis amados hermanos, el que siempre gana es el Señor. Yo te deseo que pases una muy buena noche. No te contamines con las noticias que están pasando de lo que está sucediendo en nuestro país. Dobla rodillas, ten comunión con nuestro Dios Todopoderoso y Él hará. En nombre de mi esposa, en nombre mío, les enviamos un fuerte abrazo, les bendecimos y les esperamos el domingo a las 10:30 de la mañana para todos aquellos que nos quieran acompañar. Mis amados hermanos, la paz de Dios gobierne sus vidas. Bendiciones.